Derechos Humanos, Luciana Mocarro. En el episodio 1 hablaremos sobre la violencia interna y su impacto en las familias e identidades culturales. Bienvenidos a Memorias que Resisten, un espacio donde exploramos cómo los episodios más dolorosos de nuestra historia han marcado quiénes somos hoy. En este primer episodio analizaremos la violencia interna entre 1980 y el 2000 y cómo esta destruyó, transformó y en algunos casos también fortaleció la identidad cultural en las familias peruanas. A continuación, le doy pase a la historiadora Fátima Ruiz para que dé un contexto histórico. El conflicto armado interno no surgió de la nada. Sendero Luminoso aprovechó desigualdades históricas, racismo estructural y abandono estatal para expandirse en zonas andinas marginadas. Estas comunidades, mayoritariamente quecholantes, vivían en un Perú diferente al de Lima, uno sin servicios básicos, sin presencia institucional y sin protección. Cuando Sendero inició su guerra popular, estas comunidades quedaron desprotegidas, expuestas a dos formas de violencia, la terrorista y la del propio Estado en su ofensiva contra insurgentes. A continuación le doy pase al antropólogo Adrián Gutiérrez. Las familias campesinas vivieron un quiebre profundo. La violencia se llevó a padres, madres, dirigentes comunales, sabios locales, parteras, músicos, hasta maestros de quechua. Estos no eran solo individuos, eran portadores de conocimiento cultural. La muerte o desaparición de ellos implicó la pérdida de canciones, rituales, formas de cultivar, historias ancestrales y vínculos comunitarios. Muchas familias huyeron a ciudades donde su cultura fue vista como atraso. Ese choque provocó vergüenza cultural, silencio y pérdida de identidad. Bueno, a continuación los dejaré con la historiadora Fátima Ruiz, que les hablará un poco sobre el desplazamiento y ruptura cultural. El desplazamiento interno, más de 600.000 peruanos, transformó pueblos enteros. Los jóvenes crecieron lejos de sus festividades, lejos de su lengua y lejos de su cosmovisión. Muchos niños desplazados en los 80 y 90 fueron criados en zonas urbanas donde les prohibían hablar quechua por miedo, burla o discriminación. La violencia no solo mató personas, mató memorias. A continuación, les mostraré un pequeño fragmento de la entrevista al señor Andrés Criollo García. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Luis Sebastián Criollo, de quinto A de secundaria, y el día de hoy estoy entrevistando a... Soy el señor Andrés Criollo García, abuelo de Sebastián Criollo, y estoy aquí para responder a las respuestas relacionadas al terrorismo. Primero, antes de empezar con el cuestionario, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que inició toda la etapa de violencia en el Perú? Bueno, lo que yo tengo por conocimiento es de que en la zona de Ayacucho, del sur del Perú, en la Universidad de Huamanga, estaba el profesor Abimael Guzmán, ¿no?, que era el líder de esa universidad ahí en aspectos políticos, y pudo reunir a otros colegas y así abrir espacio en la sociedad de Ayacucho y formar esos grupos revolucionarios que poco a poco fueron creciendo a medida que avanzaban, ¿no? Pero también hubo un error del gobierno, que el ministro del Interior de esa época los confundió como abigeos, ¿no? Y eso no era tan real, pues era una confusión que había en el diagnóstico que les hacían a ellos. Después, cuando comenzaron ya a derribar parte de las obras públicas como torres eléctricas, puentes, ya se fueron identificando con esa formación que ellos tenían, ¿no? Porque abrazaban políticas extranjeras de destrucción, En esa época, ¿qué edad tenías tú? Bueno, 30 años, que era todavía un poco joven, ¿no? Pero tuve un cargo político acá en Villavista como gobernador del distrito, y comenzaron pues
cositas ya a surgir y afectar al país enormemente. Nosotros teníamos miedo, inclusive ir a hacer una caminata, una reunión, daba miedo porque cualquiera te podía disparar ahí, dejarte muerto, ¿no? Y como no había, prácticamente quedaba uno como un perrito muerto ahí y seguían ellos para adelante. Daba miedo, era para gente que tenía, como se dice, la correa bien puesta. No era para cualquier persona ocupar un cargo político de esa época. Mataban alcaldes, gobernadores, sus prefectos, pero los mataban, porque eran los representantes del gobierno. Concluyendo esta entrevista, quiero agradecerle al señor Andrés Criollo García por su participación y su contribución a este cuestionario. Historias así son la base de la memoria colectiva. A continuación, el antropólogo Adrián Gutiérrez les hablará sobre el impacto en la identidad cultural que este periodo de violencia dejó en todos nosotros. Cuando una comunidad pierde tradición, pierde también su manera de comprender el mundo. La identidad cultural andina se basa en las prácticas colectivas, faenas comunales, festividades agrícolas, ceremonias para la tierra y relatos orales. La violencia fragmentó esas prácticas y la migración forzada aceleró esa pérdida. Y no olvidemos que la identidad se fortalece cuando hay reconocimiento, pero durante el conflicto, las familias víctimas fueron estigmatizadas como poblaciones sospechosas. Y ya para culminar, este primer episodio nos deja claro que el conflicto armado nos... Y ya para culminar, este primer episodio nos deja claro que Y ya para culminar, este primer episodio nos deja claro que el conflicto armado no solo produjo muertes, sino que quebró tejidos culturales enteros. Comprender esta pérdida es fundamental para entender por qué la memoria es un derecho y por qué el Estado tiene la obligación de preservarla. En nuestro siguiente episodio discutiremos cómo durante el gobierno de Alberto Fujimori las limitaciones del Estado afectaron seriamente ese proceso de reconstrucción de la memoria. Episodio 2. Estado, memoria, Fujimori y los espacios de recuerdo. Bienvenidos al segundo episodio de Memorias que Resisten. Hoy analizaremos cómo el gobierno de Alberto Fujimori gestionó o silenció la memoria del conflicto y cómo eso afectó el reconocimiento de las víctimas y la creación de espacios de memoria en el Perú. A continuación, la historiadora Fátima Ruiz y la activista de derechos humanos Luciana Mocarro nos responderán la siguiente pregunta: ¿cómo el Estado limitó la memoria? Durante el régimen fujimorista, la narrativa oficial redujo el conflicto a una victoria militar del Estado. El mensaje era simple: vencimos al terrorismo. Pero esta visión borraba dos cosas: las violaciones cometidas por agentes estatales y las experiencias de miles de víctimas indígenas. Esa omisión no fue accidental. El gobierno necesitaba legitimidad, y aceptar errores implicaba debilitar su imagen de restaurador del orden. La centralización del poder y silencio. Durante el régimen fujimorista, la narrativa oficial redujo el conflicto a una victoria militar del Estado. El mensaje era simple: vencimos al terrorismo. Pero esta visión borraba dos cosas: las violaciones cometidas por agentes estatales y las experiencias de miles de víctimas indígenas. La memoria se convierte en un terreno político, y durante ese gobierno fue un terreno prohibido. La falta de reconocimiento de las víctimas. El fujimorismo no creó políticas para registrar víctimas del Estado. No hubo programas de acompañamiento psicológico, no hubo búsqueda sistemática de desaparecidos y no hubo una reparación. Ese vacío retrasó décadas la reconstrucción de identidades colectivas.
Cuando el Estado no reconoce tu dolor, tu identidad queda suspendida. Con el fin de este régimen, el país cambió de rumbo. En 2001 se creó la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por primera vez, la voz de las comunidades indígenas fue escuchada en el registro oficial de la historia. La CBR recogió más de 170,000 testimonios, rescatando fragmentos culturales que estaban a punto de perderse. Los testimonios sirvieron como puente para recuperar identidad. Madres que mantenían rituales en secreto pudieron compartirlos. Ancianos que guardaron su historia por miedo la dijeron en voz alta. A partir de ahí surgieron espacios como el Lugar de la Memoria, museos comunitarios, memoriales en las regiones más golpeadas y proyectos culturales que reivindican la identidad indígena. Estos lugares no solo son recordatorios, son laboratorios culturales donde las comunidades reconstruyen su identidad. La memoria es un acto creativo, recupera lo perdido, resignifica lo dañado y fortalece el sentido de pertenencia. En conclusión, a lo largo de estos 2 episodios, hemos visto cómo la violencia